Ya les he platicado que yo formo parte de un grupo de profesores que trabajamos aquí en el campus Monterrey del Tecnológico y nos hemos dado a la tarea de innovar en la enseñanza de las matemáticas, una innovación que ciertamente tiene que ver con uso de tecnología, pero que por otro lado toma en cuenta la investigación educativa, el cómo se aprende matemáticas, el cómo se construyó la matemática. Son preguntas que nos han acompañado en nuestro desarrollo, ¿no?, como matemáticos educativos. Coincidimos con muchos investigadores en esta misma área, ¿no?, con que la matemática tiene, digamos, tres aspectos mínimamente que deben de ser tomados en cuenta cuando uno entra a conocer a la matemática. ¿A qué aspectos me refiero? Ya lo hemos hablado, ¿no? Yo sé que les he dicho que la matemática ciertamente es un sistema conceptual lógicamente organizado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos definiciones, que tenemos teoremas, que tenemos demostraciones lógico-deductivas, que tenemos ordenamiento, ¿no?, de conceptos, de teorías, etcétera, ¿no? Ciertamente las aplicaciones en una presentación así de la matemática vienen siendo como un capítulo al final de la teoría. Es esta visión de que primero la teoría y después la práctica. Por otro lado, esa es parte de la matemática, ciertamente, pero por otro lado tenemos a la matemática como un lenguaje simbólico, y en ese sentido, el manejar a la matemática como este lenguaje es algo que no es innato, es algo que se debe uno de adiestrar, es algo que también está muy propenso a desvirtuarse cuando hay una sintaxis medio complicada, ¿no? Hay veces en que la notación matemática pues es para los matemáticos, o sea, no quien entra a estudiar matemáticas puede hablar en ese lenguaje matemático como si fuera a hablar en un lenguaje coloquial. Por otro lado, tenemos también que el tercer aspecto que quisiéramos mostrarles de la matemática es que es una actividad de resolver problemas. Si uno ve la historia del conocimiento, de cómo se construye la matemática, uno se daría cuenta de que este aspecto, la actividad de resolver problemas, es el que está al inicio. O sea, realmente es en un principio que hubo problemas por resolver, que hubo también necesidad de tener una simbología para poder trabajar con ellos y que eventualmente dentro de la fundamentación de la matemática fue necesario construir una teoría, ¿no?, con todos los cánones de lo que viene siendo la formalidad, el rigor, ¿no?, dentro de las matemáticas. Entonces, nosotros quisiéramos hacerles entender a ustedes que la matemática tiene al menos estas tres cosas, estos tres aspectos, ¿no?, que no podemos dejar de lado si queremos entender cabalmente lo que es la matemática y llevarnos bien con ella, ¿no? Entonces, yo los invito a que tengamos mucho en cuenta que es este tercer aspecto, el de actividad de resolver problemas, el que nos va a permitir entender a los otros, ¿no? Quisiéramos que con la actividad de resolver problemas ustedes puedan darle un significado. Un significado es el lenguaje simbólico y un sentido, ¿no?, a hablar de esa organización que nos presenta la teoría matemática. En nuestra página de videos Visión de las Matemáticas, nosotros les hemos dado a ustedes una serie de pequeñas cápsulas con un texto acompañado, en donde les queremos mostrar esta visión de las matemáticas que nosotros hemos adquirido a través de nuestros estudios y demás. Entonces, si ustedes navegan por ella, me gustaría, esa es una de las actividades de esta semana, que se dieran cuenta de cómo ahí estamos enfatizando esta actividad de resolver problemas. ¿Qué pasó con la aritmética? La aritmética surge de un problema cotidiano, el problema de contar. Es así como surgieron los números, pero los números naturales, eso ya lo sabemos nosotros. Recuerden ustedes, con lo que hemos visto en nuestras pasadas sesiones, ¿no?, que también el número en sí, teóricamente, tiene que avanzar a otro grado. Y tuvimos que hablar nosotros inevitablemente de los números irracionales y de los números reales, que sería la unión de los racionales con los irracionales. Hablamos de la completez de nuestra recta, hablamos de procesos infinitos, de cantidades infinitas, incluso con distintas clases de infinitos, ¿no? Ahí ya estoy hablando a otro nivel, pero el problema original fue contar. ¿Qué podríamos nosotros decir también acerca de, por ejemplo, la geometría?
en la geometría también encontramos que hay una actividad central, hay un problema allí. El problema es tener conciencia de la forma, o sea, un círculo, por ejemplo. Si nosotros pensamos ahorita en un círculo, ese círculo no es algo que encontremos, digamos, en la calle, ¿no? O sea, el círculo realmente viene siendo para el hombre una generalización. Imagínense, o sea, el hombre ve el sol, ve la luna, ve, qué sé yo, naranjas en los árboles, trata de imitar formas en los platos que va a usar, no sé. Siempre hay que pensar, ¿no?, en esas realidades anteriores, que a lo mejor nosotros no las vivimos, ¿no? Eso ya todo lo tenemos heredado, digamos, en nuestro intelecto. Pero ese círculo, ¿no?, que para nosotros es ahora tan familiar, en algún momento fue justamente el fin de un proceso de generalización que culmina en una simbolización, en la simbolización del círculo, ¿no? Entonces, allí ya llega a ser un concepto matemático, un concepto que va a estar dentro de un lenguaje simbólico, simbólico que no es solamente el círculo en sí como figura geométrica, sino su expresión algebraica, ¿no?, como lo vieron en geometría analítica, ¿no? Y después forma parte también de la teoría. Entonces, con eso, en estos videos ustedes lo que van a hacer es entender un poco cómo la aritmética, la geometría, ¿no?, surgen de una problemática particular, de una actividad del hombre, ¿no?, la actividad de contar, la actividad de estudiar la forma. Y si nos vamos un poquito más adelante en los videos, vamos a encontrar también que hay otra problemática que le está importando a la humanidad en determinado momento. Esa problemática es una problemática que ahora actualmente seguimos teniendo definitivamente. Se trata del cambio. El cambio como un objeto de estudio nos va a permitir el poder estudiar magnitudes que están cambiando y que me importan, ¿no? Dentro de los videos van a encontrar ustedes situaciones que han ocurrido en nuestra sociedad sobre diferentes ramas, ¿no?, del conocimiento, en donde ha sido muy importante el predecir el valor de una magnitud que está cambiando. Digamos que nosotros estamos ahorita tratando de darles a ustedes un acercamiento al cálculo muy en apego a la visión newtoniana. O sea, estamos tratando de adaptar ideas, ¿no?, que hicieron que a Newton, ¿no?, se le ocurriera este surgimiento del cálculo como un método para solucionar problemas relativos al cambio. La idea de Newton era predecir el valor de una magnitud que está cambiando a través de sus sucesivas razones de cambio. Habrá que aclarar esto de las razones de cambio. Sin embargo, déjenme dejarles establecida que esta idea tan simple, ¿no?, de estudiar el valor de una magnitud que está cambiando, es algo que nos va a permitir irnos conduciendo y adentrando en el estudio del cálculo, ¿no? Entre todos los cambios posibles, ustedes pueden pensar en muchas magnitudes, o sea, pueden pensar una temperatura, lo que pasa a la temperatura del día, cómo cambia nuestro día. Pueden pensar en una población que está aumentando, que por alguna razón luego disminuyó. Pueden pensar en una energía, una fuerza, en un trabajo. Hay diferentes magnitudes, en el costo, una ganancia, ¿no?, mi dinero en el banco, qué sé yo. Hay montones de magnitudes que están cambiando, ¿no? No nos vamos nosotros a poner a estudiar todas esas magnitudes, sino que hemos decidido didácticamente, ¿no?, escoger una magnitud en particular que nos permita adentrarnos al estudio del cálculo. ¿Cuál es esa magnitud? La magnitud vendría siendo el cambio de posición, o sea, la magnitud de la posición. Yo estoy parada ahorita, tengo una posición, me puedo mover hacia un lado y entonces ya tengo otra posición, puedo regresar. O sea, este cambio de posición es lo que cotidianamente nosotros llamamos el movimiento. Puedo pensar en el metro que se está moviendo, ¿no? Puedo pensar en diferentes objetos o situaciones en donde hay diferentes tipos de movimientos. Puedo pensar en una rueda de la fortuna, donde me estoy dando vueltas, ¿no? O puedo pensar en un tipo de espiral ascendente o descendente. Puedo pensar en mil formas, digamos, para decirlo matemáticamente, de cómo se pueden dar estos cambios, ¿no? Bueno, de todos esos cambios de posición, o sea, de todos los movimientos posibles, también didácticamente hemos escogido uno
Uno, el más simple de todos, sobre el cual nosotros podamos descansar nuestras ideas. ¿A qué me estoy refiriendo? A el movimiento en línea recta, ¿no? O sea, ya no voy a pensar ahorita que vamos a estar dando vueltas, que vamos a andar en el espacio, no, simplemente este contexto del movimiento en línea recta va a ser suficiente para que nosotros nos podamos adentrar al estudio del cálculo y para que podamos poner toda nuestra mente en ese contexto para descansar sobre él nuestras intuiciones, nuestras percepciones y también nuestro nuevo aprendizaje. Dentro de los videos, cuando ustedes acaben de ver esta secuencia de videos, van a encontrar cómo los situamos en el último de ellos en nuestra situación inicial. O sea, esa situación inicial que nos va a permitir hacer que en lugar de pensar en el metro, en un carro, en una piedra que cae, en un nadador que va por una alberca, en lo que vamos a pensar simplemente es en algo general, ¿no? Algo que abstraemos de todas esas situaciones, de todos esos objetos y lo vamos, digamos, a sintetizar en un objeto que vamos a llamar nuestra partícula. En este último video ustedes van a tener ocasión de centrarse en esta situación inicial, sobre la cual posteriormente iniciaremos con nuestro estudio del cálculo. Imagínate una recta sobre la cual introducimos un sistema de coordenadas y una partícula que se mueve sobre ella. ¿Qué información te permitirá predecir su posición, digamos, dentro de 5 segundos?